Buenos días, mi nombre es Jesús Hernández y este es mi video de evaluación de las pruebas especiales de todo el cuerpo. Comenzando por las evaluaciones del miembro inferior, pasaremos a realizar la prueba de la rótula bailarina. En esta se colocará la mano cefálica sobre el espacio suprarrotuliano y se presionará hacia abajo. Con la otra mano se va a presionar la rótula y se va a desplazar hacia la izquierda, hacia lateral o hacia medial o superior e inferior. Esta prueba busca evaluar el derrame articular. Ahora pasaremos a realizar la prueba de McMurray. Para realizar esta prueba se llevará la rodilla y la cadera hasta su grado máximo de amplitud. Con la mano cefálica se apoyará la rodilla, con la mano caudal el pie y se realizará una rotación interna y una externa. Y seguidamente se hará una extensión hasta 90 grados. Si al realizar la rotación interna aplicada con la extensión presenta dolor, es afección en el menisco externo. Si al realizar una rotación externa y al realizar la extensión es positivo para afección en el menisco interno. Ahora pasaremos a evaluar la prueba de percusión del tendón de Aquiles. Para esto se llevará la rodilla a 90 grados y el pie en plantiflexión. Seguidamente se realizará una percusión sobre el tendón de Aquiles y en el cual, si pierde flexión plantar o no realiza la flexión, será positivo para afección o rotura en el tendón de Aquiles. Ahora pasaremos a evaluar el cajón anterior en el tobillo. Para eso se colocará la mano cefálica apoyando la tibia y la mano caudal sobre la cara dorsal del pie y se realizará un movimiento hacia posterior o inferior. La presencia de dolor o de desplazamiento excesivo será positivo para afección en el ligamento lateral del tobillo. Ahora pasaremos a realizar la prueba de cajón anterior en la rodilla. Para esto se colocará la articulación de la cadera en 45 grados y la articulación de la rodilla en 90 grados. Con las nalgas pasaremos a sujetar y a fijar los pies del paciente. Y con las dos manos vamos a colocar los laterales del ligamento rotuliano y haremos una presión hacia posterior y una presión hacia anterior. La presencia de dolor y de exceso de movimiento es positivo para la afección del ligamento cruzado anterior. Ahora pasaremos a realizar la prueba de compresión según Noble. Para realizar esta prueba se colocará la articulación de la cadera hacia 50 grados, la articulación de la rodilla en 90 grados. Seguidamente realizaremos una compresión en el cóndilo lateral del fémur y lo acompañaremos con una extensión pasiva. A partir de este rango de movimiento se le pedirá al paciente que termine el movimiento. ¿Termina? Ok. La presencia de dolor y de dificultad para realizar el movimiento será positivo para contractura en el músculo extensor de la fascia lata. Pasaremos a evaluar la prueba de Wilson. Para realizar la prueba de Wilson se colocará el paciente de cúbito supino, se realizará una flexión de rodilla alrededor entre 20 y 30 grados y se palpará la interlínea articular. Si al realizar la palpación, hay dolor, es positivo para osteocondrosis en el cóndilo femoral interno. Ahora pasaremos a realizar la prueba de sostenimiento de la mano según Thomas. Para realizarla se colocará la mano cefálica debajo de la columna lumbar del paciente, mientras que se realiza una flexión de la cadera. Se dejará de hacer la flexión cuando se sienta la presión de la columna lumbar en nuestra mano. Esta es toda la prueba. Si al realizar la prueba, la pierna contraria empieza a realizar una flexión progresiva de rodilla, dará positivo para afección en la extensión de la cadera. Ahora pasaremos a realizar el signo de Derman. Para realizar esta prueba, se coloca al paciente de cúbito supino, se realiza una toma por la parte inferior, por la parte dorsal de la rodilla, y la otra toma en el pie. Y se realizará una flexión de cadera. Si al realizar la flexión de cadera se observa una rotación externa de la tibia, dará positivo para afección de la cadera. En esta prueba no siempre se nota como un signo doloroso. Es más de observar la rotación externa de la tibia. Pasaremos a realizar la prueba de dolor de sacudida axial de la pierna. Para realizar esta prueba se colocará la pierna contraria en extensión y la pierna de evaluar se le realizará una flexión, colocando el malleolo externo en la rodilla de la pierna extendida. Seguidamente se colocarán las manos en la parte distal del muslo, las dos manos, y se realizará una sacudida axial de la pierna. Si al realizar esta sacudida hay presencia de dolor en la ingle, será positivo para una afección en la articulación de la cadera, como una coxoartrosis. Ahora pasaremos a realizar la prueba de flexibilidad del pie. Esta prueba se realizará en pacientes con el pie plano valgo. Esta prueba busca identificar si hay un pie plano valgo contracturado o un pie plano valgo flexible. Se realizará en bipedestación y se le pide al paciente que realice plantiflexión de tobillo, manteniéndose en las puntas de los pies. Si al realizar la plantiflexión se incrementa el valgo del pie y se mantiene la falta de bóveda plantar, estaremos hablando de un pie plano valgo contracturado. Si al realizar la flexión plantar
disminuye el valgo y aparece un pequeño arco plantar, se estará hablando de un pie plano valgo flexible. Realizar la prueba de presión sobre el talón. Para esta se va a colocar al paciente de cúbito supino y se va a realizar una pequeña flexión de rodilla para mayor comodidad. En esta prueba de presión del tobillo se busca evaluar si hay fractura del calcáneo por sobrecarga. Se realizará una presión con las dos manos sobre las eminencias tenares hacia el calcáneo. Si al realizar estas presiones aparecen dolores intensos en el paciente, dará positivo para fractura por sobrecarga en el calcáneo. La prueba del músculo supraespinoso según Joe. Para realizar esta prueba, se le pedirá al paciente que realice extensión de codos, abducción de 90 grados de hombro, flexión horizontal de 30 grados, que los dedos pulgares apunten hacia el suelo y rotación interna de hombros. Seguidamente, se le ejercerá una resistencia al paciente y se le pedirá que haga abducción. Si al realizar esta resistencia aparece dolor, o además de esto el paciente es incapaz de realizar la abducción a 90 grados, dará positivo a afección en el músculo supraespinoso. Prueba del músculo subescapular. Esta prueba busca la afección en este músculo. Para realizar esta prueba se colocará el codo en flexión de 90 grados, ligeramente separado del cuerpo. Seguidamente se le realizará una rotación externa pasiva y se comparará con el hemicuerpo lateral. Seguidamente se realizará una rotación interna activa aplicándole resistencia. Realiza la contracción. Okay. Además de esta prueba, se realizará la prueba con una rotación interna por detrás del cuerpo. Seguidamente, se le realizará al paciente una presión hacia posterior pidiendo al paciente que venza nuestra resistencia. ¿Vence la resistencia? Okay. Si al realizar este movimiento y al realizar la prueba de presión activa el paciente es incapaz de realizar rotación interna o se deja llevar por la resistencia, dará positivo para afección del músculo subescapular. Ahora pasaremos a realizar la prueba del músculo infraespinoso. Para realizar esta prueba se le pedirá al paciente que realice flexión de 90 grados de codo y que ponga sus manos en posición neutra. Ahora nosotros pasaremos a realizarle una resistencia al dorso de la mano y se le pedirá al paciente que realice rotación externa. Si al realizar este movimiento aparece dolor, dará positivo para afección al músculo infraespinoso. La prueba del músculo redondo mayor. Para realizar esta prueba se le pedirá al paciente que se coloque en bipestación relajado y se observará la posición de la mano. Si el músculo redondo mayor presenta una contractura, se observará cómo las manos se giran hacia el posterior. Ahora continuaremos con la prueba de flexión de codo. Esta prueba se le va a pedir al paciente que realice una sencilla flexión de codo y se mantenga por un periodo de 5 minutos. Esta prueba busca corroborar la aparición de una afección en el surco del nervio cubital. Dará positivo cuando al transcurrir esos 5 minutos aparezca parestesia en el recorrido del nervio a partir del surco. El signo del codo de golfista. Para esto se le va a pedir al paciente que realice una flexión de codo y una flexión de muñeca. Se le va a aplicar resistencia y se le va a pedir al paciente que impida la extensión. Esta prueba dará positiva si al realizar la resistencia presenta dolor en el epicóndilo medial, dando positivo a una epicondilitis medial del codo. Prueba de Cosen. En la prueba de Cosen, si aparece dolor al realizar el movimiento, dará positivo para afección en el epicóndilo lateral. Esta sería su ejecución. Realiza extensión. Si presenta dolor al realizar el movimiento, dará positivo para epicondilitis lateral. Ahora pasaremos con la prueba en fuerza de embargo. Esta prueba busca evaluar la inestabilidad de los ligamentos. Esta es su ejecución. Si el proceso logra realizar los movimientos, dará positivo para afección de los ligamentos del codo. Continuamos con la prueba de fuerza embargo. Esta prueba busca comprobar la inestabilidad de los ligamentos colaterales mediales. Su ejecución sería de esta forma. Si presenta dolor al realizar este movimiento, dará positivo para afección en los ligamentos colaterales laterales, con el signo de Finkelstein, el cual busca evidenciar la aparición de la enfermedad de Kerbein. Para esto, se le va a pedir al paciente que introduzca la falange distal de su pulgar dentro de la palma de su mano y que la presione con sus dedos. Seguidamente, se le va a pedir al paciente que realice una desviación cubital. Profundo, realiza la mayor. Okay. Si presenta aparición en su cara radial o presenta una discrepitación de su apófisis estiloides radial, dará positivo para la enfermedad de Kerbein. El signo de Limburg. Esta prueba busca identificar la existencia de una alteración congénita en un tendón que conecta el flexor largo del pulgar con el flexor profundo de los dedos. De esta forma se realiza la prueba. Se le pide al paciente que realice oposición con sus dedos extendidos y que toque la palma de su mano. Si al realizar la prueba, el paciente flexiona la falange distal del dedo índice, dará positivo para la prueba. Prueba de la llave. La prueba de la llave se realizará con un objeto similar a la contextura de una llave o una tarjeta, un objeto liviano. Este se colocará entre la superficie interna del pulgar y la superficie externa del índice.
Esta prueba busca evaluar una flexión en el nervio radial. Este dará positivo si al realizar la prueba el paciente es incapaz de sostener la tarjeta o si al realizar una pequeña resistencia la tarjeta se cae. Comenzando por las evaluaciones especiales de la columna cervical, comenzaremos con el signo de Sherferman. Para realizar esta prueba se le va a pedir al paciente que realice inclinación lateral hacia la izquierda y hacia la derecha. En esta prueba nos vamos a fijar en qué lado aparece el dolor. Si al realizar la inclinación aparece dolor en el lado convexo, es positivo para una pleuritis. Cuando aparece dolor en el lado cóncavo, daría positivo para una neuralgia intercostal. El signo de Ott. Este busca valorar la flexibilidad de la columna dorsal. Para realizar esto, se coloca una marca en la apófisis espinosa de C7, se realizará una medición de 30 centímetros a partir de ahí y se va a medir en flexión, realiza una flexión. En flexión debe aparecer un aumento de entre 2 a 4 centímetros, y 3 centímetros de aumento. Y en extensión, debe aparecer una reducción de entre 1 a 2 centímetros. Ahora pasaremos a realizar la prueba de compresión del esternón. En esta prueba, básicamente se va a presionar el esternón. Si este dará positivo para una posible fractura de costilla, si aparece dolor en la parte anterior del tórax. Dará positivo a una afección de bloqueo costal o vertebral si aparece dolor en la cara del esternón o en las vértebras. La prueba de compresión de costillas. Esta prueba, si al realizarse la prueba aparece dolor local en las articulaciones costovertebrales y costoesternales, dará positivo a bloqueo costoesternal y costovertebral. Esta sería la ejecución de la prueba. Ahora pasaremos a realizar la prueba de percusión. Esta es una prueba de la columna cervical. Se le va a pedir al paciente que realice una pequeña flexión cervical y esta evalúa si al realizarse percusiones en las apófisis espinosas de las columnas, de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, dará positivo para fractura o afección ligamentosa muscular de los músculos cervicales. La prueba de rotación con extensión máxima de la columna cervical. Para realizar esta prueba se colocará la cabeza del paciente en extensión máxima y se realizará una rotación hacia izquierda y una rotación hacia derecha de forma pasiva. Esta prueba busca indicar los grados de amplitud y de funcionalidad de la columna cervical inferior. Seguimos con la prueba de rotación en flexión máxima en la columna cervical. Para esta prueba se le va a pedir al paciente que realice una flexión máxima, se le realizará una flexión máxima pasiva y se le realizará una rotación lateral derecha y una rotación lateral izquierda. Esta prueba busca evaluar los grados de amplitud de la columna cervical superior. Ahora pasaremos a realizar la prueba de amplitud torácica. Para esta prueba se va a usar con una cinta métrica, se va a pasar sobre el paciente y se va a medir la diferencia entre la inspiración profunda y la expiración profunda. Realiza inspiración profunda. Realiza expiración profunda. Okay. Los grados de una persona normal varían entre 3.5 a 6 centímetros al realizar la inspiración y luego al bajar a hacer la expiración. La prueba de O'Donnell-Wells. Esta prueba tiene como fin identificar si el dolor cervical es de tipo muscular o ligamentoso. Esta prueba consiste de dos facetas de movimiento. La primera va a ser de un movimiento activo con resistencia, activo solo y con resistencia. Y la segunda faceta con un movimiento pasivo. Se le va a pedir al paciente que realice una inclinación activa. Y seguidamente con resistencia. Realiza una inclinación. Si al realizar la faceta de movimiento activo y con resistencia presenta dolor, será positivo para una afección muscular. Seguidamente se le va a realizar una movilización pasiva. Si al realizar la movilización pasiva presenta dolor, será positivo para una afección ligamentosa. Ahora seguiremos con el signo de Adam. El signo de Adam lo que busca es identificar la existencia de una escoliosis. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión lumbar y se va a observar qué tipo de movimiento realizará la columna vertebral. Si al realizar la flexión lumbar ocurre un aumento o una reducción de la escoliosis, dará positivo una escoliosis funcional. Si aparece un abobamiento en la cavidad torácica o en la zona lumbar, dará positivo para una lumbosis con afección estructural. Pasaremos a realizar la prueba de compresión en flexión. Para realizar esta prueba se le pedirá al paciente que realice una flexión cefálica, una flexión cervical y se le realizará una compresión en sentido caudal. Esta prueba busca valorar la integridad de los cartílagos intervertebrales posteriores. Y vamos a realizar la prueba de compresión en extensión. Se le va a pedir al paciente que realice una extensión cervical y se le realizará una compresión en sentido caudal. Esta prueba busca valorar la integridad de los ligamentos intervertebrales anteriores. Ahora pasaremos a realizar la prueba de extensión de la pierna. Esta prueba tiene como fin diferenciar el dolor sacroiliaco con el dolor lumbar. Para realizar esta prueba se realizará de esta manera. Y se le pedirá al paciente que venza nuestra resistencia. Ahora pasaremos a realizar la prueba de percusión de las apófisis espinosas. Esta prueba consiste en la percusión de las apófisis espinosas lumbares
con el fin de determinar la presencia de dolor. La presencia de dolor en las apófisis espinosas dará positivo o puede dar positivo a irritación de las estructuras vertebrales. Realizar el signo de SOA. Para realizar el signo de SOA se le va a pedir al paciente que eleve las piernas y que cierre los ojos. Seguidamente se va a realizar una compresión repentina, de la pierna, para que el músculo psoas realice una contracción refleja. Esta prueba dará positiva si al realizar ese movimiento ocurre dolor en la zona lumbar o sacroiliaca. Esa es la prueba de hiperextensibilidad. Para realizar esta prueba, la primera parte será pedirle al paciente que haga una extensión activa. Realiza la extensión. Seguidamente se le va a pedir al paciente que realice una extensión activa con rotación lateral con un movimiento pasivo. Realiza. Con el objetivo de esta parte pasiva será detectar con una posición segmentaria de la mano que apoya en qué punto el paciente siente dolor, por lo cual esta prueba dará positivo si al realizar la extensión de la columna el paciente siente dolor y además con la parte pasiva podremos determinar en qué segmento vertebral lo presente. La prueba de Patrick se le va a pedir al paciente que flexione la rodilla afectada y que coloque su malleolo externo en la cara de la rodilla que está extendida, de la pierna que está extendida. Ahora se va a observar cuál es la distancia de la rodilla con la camilla y a su vez se le puede realizar una presión. La aparición de dolor y además de la tensión en los músculos aductores puede dar positivo a un signo de Patrick. Esta es la prueba de las espinas ilíacas. Esta prueba de las espinas ilíacas busca valorar la función de la articulación sacroiliaca. Esa sería su aplicación. Realiza la flexión de rodilla. En casos normales, al realizar la flexión de rodilla, las espinas ilíacas posteriores superiores realizarán un descenso de 0,5 a 2 centímetros. En afecciones, la espina ilíaca posterior superior llegará hasta a ascender. El signo de Derbolowski. Este signo busca identificar la diferencia variable de la longitud de las piernas al presentarse un bloqueo en las articulaciones sacroiliacas. Para realizar esta prueba se realizará de la siguiente manera. Realizará la presión. Primero se palparán los malleolos externos e internos, se comprobará su longitud y se le pedirá al paciente que se levante sentándose. ¿Vale? Siéntate. Al realizar este movimiento, si existe una articulación sacroiliaca bloqueada, la pierna que esté bloqueada va a mantener una longitud más larga que la pierna con la articulación sacroiliaca desbloqueada. La prueba de presión sobre el ilio. Para realizar esta prueba se le pedirá al paciente que se ponga de cúbito lateral y se le realizará una presión sobre el ilio. Esta prueba busca indicar alteraciones en la articulación sacroiliaca, presentando dolor al realizar este movimiento. Realizar la prueba de Young. Para realizar esta prueba se va a realizar una flexión de rodilla a 90 grados y se va a realizar una extensión de pierna. El objetivo de esta prueba es realizar una sobrecarga en las articulaciones sacroiliacas, en las cuales si hay aparición de dolor en la zona lumbar, dará positivo a afecciones en las articulaciones sacroiliacas. La prueba de la Guerre. La prueba de la Guerre tiene como objetivo diferenciar las afecciones producidas en la articulación coxofemoral y en la articulación sacroiliaca. Para realizar esta prueba se le va a pedir al paciente que realice una flexión de 90 grados de la articulación de la cadera y se le realizará una abducción con rotación interna de pierna. Seguidamente, para dar positivo, si hay dolor en la articulación coxofemoral, dará positivo a una artrosis. Si hay presencia de dolor en la articulación sacroiliaca, dará positivo a una afección en esa zona. Realizar la maniobra de Valsalva. Para realizar esta maniobra se le va a pedir al paciente que introduzca su dedo gordo en su boca y que realice presión intentando sacar su dedo gordo con el aire. ¿Realiza presión? Ok. En esta maniobra, lo que se observa es que al realizar esta presión se puede observar la contracción de los músculos intervertebrales y paravertebrales. Y con esto se puede observar la aparición de afecciones en tejidos blandos, tumores o prolapsos ligamentosos. Es la prueba de Spurin. Para realizar la prueba de Spurin se le va a pedir al paciente que realice una flexión con rotación del cervical. Seguidamente se le va a poner la mano sobre la cabeza y se le va a realizar un golpeteo. Seguidamente, si el paciente soporta el golpeteo, se realizará un golpeteo con mayor fuerza. Esta prueba tiene con el fin valorar la integración de las vértebras, de las carillas articulares y de las vértebras articulares. Debemos realizar la prueba de Apley. Para realizar la prueba de Apley se le va a pedir al paciente que realice una flexión de hombro y que toque el margen medial de su escápula contralateral. Ok. En esta prueba, si aparece dolor en la parte superior del manguito de los rotadores, dará positivo a la enfermedad de los manguitos rotadores, con posible afección en el supraespinoso. Ahora pasaremos a realizar la prueba de Impingement según Mir. Esta prueba se realiza de la siguiente manera. Con una mano se va a fijar la escápula y con el otro brazo se va a realizar una aducción con presión resistida a la altura de la escápula. Si en el transcurso de esta prueba hay dolor en la zona superior del hombro, dará positivo a pinzamiento del tendón del supraespinoso con respecto a la parte inferior del acromion. La prueba de Impingement según Hawkins según Kennedy. Para realizar esta prueba, una mano va a fijar la escápula
y se le va a pedir al paciente que realice una aducción o una anteversión de hombro con el codo de 90 grados. Si al realizar este movimiento hay dolor en la parte superior del hombro, dará positivo a un pinzamiento del tendón del músculo supraespinoso con respecto a la cara inferior de la prueba de aducción horizontal. Para realizar esta prueba se va a realizar una aducción realizando esta toma, en la cual, si en el transcurso del movimiento aparece dolor en la zona de la articulación acromioclavicular, dará positivo a afección en esta zona con un impingement superior. Ahora seguiremos con el signo de Adam. El signo de Adam lo que busca es identificar la existencia de una escoliosis. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión lumbar y se va a observar qué tipo de movimiento realizará la columna vertebral. Si al realizar la flexión lumbar ocurre un aumento o una reducción de la escoliosis, dará positivo una escoliosis funcional. Si aparece un abobamiento en la cavidad torácica o en la zona lumbar, dará positivo para una lumbosis con afección estructural. Ahora pasaremos a realizar la prueba de Anvil. Para realizar esta prueba, se colocarán las dos piernas extendidas. En la pierna a evaluar se realizará una pequeña flexión y se realizará una percusión con el puño en la cara plantar del pie. Si al realizar esta percusión aparece dolor en la zona de la ingle o en la zona proximal del muslo hacia la cadera, dará positivo a una afección de la cadera como una coxartrosis o una coxitis.